La mañana del 23 de marzo de 1844 despertó a Cartagena de Indias en un silencio anormal. En la casa grande de la calle del Cuartel, una mulata de 19, música, años, yacía sobre un jergón de sangre. Su abultado vientre se encogía violentamente mientras las criadas rezaban en voz baja, pero lo que nadie sabía era que ese parto desataría el mayor escándalo político y racial que la ciudad colonial había visto en años. Música. Porque esa mujer, llamada María de los Remedios, no era una esclava cualquiera. Era la hija ilegítima del coronel Ignacio de Mier y Terán, el hombre más poderoso de la provincia. Si te está gustando esta historia, música, apóyanos para continuar compartiendo estas historias olvidadas dando like ahora. La casa era de don Sebastián Herrera, un rico negrero enriquecido con el contrabando de las Antillas. Hacía 3 años que el coronel de Miera había vendido en secreto música a María en pago de una deuda de juego. Nadie cuestionó la cirugía. En aquel entonces era muy común que los caballeros negociaran con sus hijas naturales, hijas ilegítimas de amos y esclavas. María había llegado a esa casa demasiado blanca para ser esclava de campo, música, modales demasiado refinados para su condición. Las otras criadas se dieron cuenta enseguida de que sabía leer, de que hablaba un español muy culto, música, de que sus manos nunca habían realizado el trabajo salvaje de las huertas. Pero en Cartagena, preguntar por el pasado de una persona era arriesgarse. Durante 3 años, María había estado sirviendo en silencio, con la cabeza gacha, escondiendo cualquier señal de la vida que una vez había música conocido, hasta que conoció a Rafael. Rafael era un esclavo doméstico de los Núñez, libre pero encadenado por los códigos de aquella sociedad enferma, 20 años mayor que María y conocedor de los códigos invisibles de supervivencia. Se cruzaban en el mercado público, compartiendo una mirada cómplice. Le había hablado de rebeliones de negros que habían conquistado su libertad con sangre y fuego. Cuando María quedó embarazada, Rafael reconoció inmediatamente la paternidad ante todos. Era la única forma de mantenerla a salvo, de darle al niño una identidad que no atrajera sospechas fatales. Pero esa noche de marzo, mientras las contracciones la desgarraban, María sabía que el secreto estaba por explotar. El niño nació al amanecer, un varón de piel, música, excepcionalmente pálida y los característicos ojos grises del coronel de Mier. La partera, doña Petrona, una mestiza liberta con décadas de experiencia, dejó escapar un grito ahogado al verlo. Las criadas se santiguaron. Rafael, que esperaba en el patio, sintió que la tierra se abría bajo sus pies. A don Sebastián Herrera le avisaron música enseguida. Cuando entró a la habitación y vio al bebé, se dio cuenta de lo que había hecho. Problema. Ese niño era la evidencia de que María no era hija de cualquier mulata. Era la evidencia de que el coronel había tenido relaciones sexuales con su propia sangre. La noticia se extendió como el viento caribeño. Para el mediodía, las habladurías ya llenaban las tabernas del puerto. Para la tarde ya estaban en los salones de la aristocracia criolla. Y cuando el sol se puso sobre las murallas de Cartagena, el coronel Ignacio de Mier ya sabía que su secreto más oscuro acababa de nacer. Para comprender cómo se desarrolló esta tragedia, debemos retroceder 21 años, hasta 1823. La recién independizada Nueva Granada aún sangraba por las heridas de la guerra contra España. El joven capitán Ignacio de Mier y Terán, héroe de Boyacá y Carabobo, regresó a Cartagena bañado en gloria militar
y sediento de poder político. Su matrimonio con Leonor de Valcárcel, heredera de una de las familias más antiguas de la ciudad, selló su ascenso social. Era una combinación calculada, fría, dictada por conveniencias económicas y de sangre. Leonor le dio 3 hijos varones legítimos, todos destinados a la carrera militar o eclesiástica. Pero el coronel, música, como muchos otros en su posición, tenía otra vida oculta. Rosa era una esclava de 17 años que trabajaba en las cocinas de la hacienda familiar en Turbaco. Hermosa, inteligente, completamente a merced de su amo. La violación no se llamaba así entonces. Derecho señorial, costumbre, o ni siquiera se mencionaba. Rosa quedó embarazada en el invierno de música 1824. Cuando se hizo evidente su condición, la esposa del coronel, música, exigió que fuera vendida de inmediato, pero Demier, tal vez por un remanente de conciencia o por capricho, la conservó en una casita de bareque en las afueras de Cartagena. Allí, lejos de miradas música decentes, Rosa dio a luz a una niña de piel clara y ojos grises. Le pusieron María de los Remedios, se llamó. Asentada en el libro parroquial como hija de madre esclava, padre desconocido, la fórmula habitual para disimular estas manchas familiares. En los primeros años, el coronel venía a casa de vez en cuando. Traía ropa elegante, unos musicalibros, dinero para que Rosa y la niña vivieran desahogadamente. Incluso contrató a un tutor para que le enseñara a María a leer y escribir, algo impensable para una niña esclava. Música era su forma de expiar una culpa que nunca reconoció. Dale like si piensas que. Estas historias de injusticia deben ser narradas. María creció en ese vacío. No era libre, pero tampoco estaba sometido a los horrores de la esclavitud en las plantaciones. Su madre le ocultó durante años quién era su padre, pero la niña sospechaba que el hombre bien vestido que llegaba ocasionalmente era más que un benefactor. Todo cambió en 1837, cuando María cumplió 13 años. Rosa enfermó de fiebre amarilla, la peste que azotaba a Cartagena todos los veranos, y murió en su cama, delirando entre sudores y escalofríos. Le reveló la verdad a su hija. El coronel de Mier es tu padre, pero nunca, nunca le digas eso. Para ellos somos menos que animales. Rosa murió 3 días después. Música. El coronel no fue al funeral. María se quedó sola, legalmente aún propiedad de Ignacio de Mier. Por 4 años más siguió en esa casa de bareque, pero sin visitas ni plata. Música. El coronel se había olvidado de ese incidente de juventud. Música, ahora, tenía mayores aspiraciones políticas. Aspiraba a gobernador de la provincia. En 1841, Música, las deudas de juego lo alcanzaron. Don Sebastián Herrera, el negrero, le había financiado algunas de sus campañas militares. Al momento de pagar, el coronel no llevaba dinero en efectivo. Herrera sabía de María. Había escuchado los rumores y vio una oportunidad. La joven le comentó a Demier en su oficina. «Dicen que sabe leer, que habla, que tiene buenos modales. Puedo venderla cara a una. Familia en Santa Fe. Eso saldaría tu deuda». El coronel firmó los documentos sin mirar a María. Ella tenía 17 años. La casa de don Sebastián Herrera, en la calle del Cuartel, era un compendio de la hipocresía cartagenera. De cara hacia afuera, respetabilidad y piedad católica. Música. De puertas para adentro, un negocio que trataba a personas como si fueran ganado.
María fue designada para labores domésticas menores, limpiar los salones principales, música, servir en las cenas cuando Herrera tenía invitados importantes. El tratante había advertido enseguida la rara hermosura de María, soporte aristocrático que desentonaba con su estado legal. Durante meses pensó en venderla como esclava de compañía a algún música funcionario de la capital, donde ese tipo de tratos discretos eran habituales, pero los acontecimientos tomarían otro giro. Rafael apareció en la vida de María como un música respiro en medio de la asfixia. Era de los Núñez, los tejedores de música, 3 casas más abajo. A sus 40 años, Rafael los había visto pasar. Había sido capturado en África de niño. Había sobrevivido al viaje del Atlántico. Había trabajado en cañaverales donde los hombres morían antes de los 30, pero había aprendido oficios que le aseguraron un tratamiento menos salvaje. Sabía leer, escribir, música, contar. Era valioso. Se cruzaron por primera vez en el mercado público de Getsemaní, a donde ambos acudían a comprar para sus amos. Miradas primero, palabras cortas, intercambiadas al lado de los puestos de frutas. Rafael veía en María algo que le rompía el corazón. Era el mismo de hace 20 años, aún con esperanza en sus ojos, aún creyendo que la bondad aún existía en algún lugar de ese mundo corrupto. Le narraba historias de cimarrones que habían fundado palenques libres en las montañas de San Basilio. Le contaba de François-Dominique Toussaint Louverture, el esclavo que había derrotado a los ejércitos de Napoleón en Haití. Le decía que la esclavitud no era natural, no era de Dios, sino una creación de hombres avariciosos que debía ser destruida. María escuchaba con fascinación y horror. Durante años había aprendido a sobrevivir siendo invisible, pero Rafael despertaba algo peligroso en ella: rabia. Música. Se acercaron durante el invierno de 1843. No era amor romántico. Era supervivencia emocional, conexión entre 2 almas dañadas por el mismo sistema. Se reunían los domingos música. Después de misa, cuando los esclavos tenían unas horas de relativa libertad, recorrían las murallas en silencio, hablando en voz baja. Fue en uno de esos paseos que sucedió lo música inevitable. Don Sebastián Herrera había viajado a Barranquilla por negocios. La casa quedó al cuidado de su esposa, doña Clemencia, una mujer preocupada por las apariencias sociales, pero despreocupada de las cuestiones domésticas. El coronel música, Ignacio de Mier. Una tarde de diciembre se apareció de la nada. Dijo que iba a ver a Herrera por cuestiones de negocios. María lo recibió en el salón principal, con la compostura música que había cultivado durante años. Él la observó como si la viera por primera vez, o como si por fin se permitiera verla. «Has crecido» fue todo lo que dijo. Lo que ocurrió en las horas siguientes se grabó en la mente de María como una pesadilla rota. El coronel había bebido. Sus palabras eran confusas. Mezclaban el arrepentimiento con música. Excusas, ternura paternal con algo mucho más oscuro. Le preguntó si sabía leer, si su madre le había dicho algo antes de morir, si era feliz en esa casa. María respondió: música, con monosílabos, notando cómo el aire se espesaba. En el momento en que él la agarró del brazo, ella supo lo que vendría. Había oído hablar de otras esclavas. Había visto las miradas de los amos. Sabía que su cuerpo no era de ella. «Por favor, señor», fue lo único que logró decir. «Soy su hija». Aquellas palabras detuvieron al música coronel como si hubiera sido abofeteado. La soltó, dio un paso atrás, salió de la casa sin mirar atrás.
María se desplomó en el suelo, temblando. Difunde esta historia para que más gente conozca estas verdades históricas que intentaron ocultar. Aquella noche, cuando Rafael la vio en el mercado al día siguiente, supo que algo horrible había ocurrido. María se lo dijo entre lágrimas. Él la apretó en sus brazos con fuerza. Impotente, debemos protegerte, le dijo. Si sales embarazada, diremos que es mío. Pero María no quedó embarazada en aquel encuentro interrumpido. Lo que sí se desató fue una paranoia en el coronel de Meer, que empezó a mandar recaderos para cerciorarse de que María guardara el secreto de su verdadera relación. 2 meses después, María y Rafael se acostaron juntos. Era un acto de rebeldía y de cariño a la vez, una forma de recuperar cierto control sobre sus cuerpos en un mundo que se les negaba. Cuando María se enteró de que estaba embarazada en febrero de 1844, ambos creyeron que el padre era Rafael. Se equivocaron, música. El alumbramiento del bebé con los rasgos inconfundibles del coronel de Meer desató una crisis que nadie esperaba. Don Sebastián Herrera captó la volatilidad de la situación. Si la verdad salía a la luz, él también podría verse arrastrado al escándalo por tener a la hija ilegítima del coronel. Lo primero fue aislar a María. Totalmente. La llevaron a una habitación en la parte trasera de la casa, sin ventanas y con la puerta cerrada con llave. Música. Doña Petrona, la partera, recibió una bolsa de oro y amenazas, o callar o ser vendida a las minas de oro de Antioquia. Sentencia de muerte. Pero Cartagena en 1844 era un pueblo, y los secretos allí tenían alas. Las criadas hablaron con otras música-criadas, los esclavos domésticos se comunicaban en el mercado. Para el tercer día, media. La ciudad ya conocía el cuento en varias versiones, que el coronel había embarazado a su propia hija, que había violado a una esclava, su propia nieta, que el niño era la evidencia de un incesto. Los opositores políticos del coronel de Mieron aprovecharon la oportunidad. Cartagena se debatía entre conservadores católicos y liberales reformistas. De Meer era conservador, defensor de la esclavitud, predicador de la moral cristiana y la moral pública, música. El escándalo era justo lo que necesitaba para destruirlo. Don Esteban Márquez, jefe del Partido Liberal local, música, y enemigo jurado del coronel, empezó a recoger testimonios. Habló con las criadas de la casa Herrera. Encontró vecinos, música de la antigua casa de Bahareque, donde Rosa había vivido con María. Halló al profesor que le enseñó a leer. El coronel pagaba las clases, venía, se iba. El 2 de abril, apenas 10 días después del nacimiento, un artículo salió en El Demócrata, música, periódico liberal de Cartagena. No decía el nombre del coronel, pero las referencias eran lo suficientemente claras como para que cualquiera supiera de quién se trataba. Un alto militar de nuestra ciudad música, reconocido por sus sermones de moral y defensor de las instituciones, tiene esclavizada a su propia sangre, producto de sus violaciones a una mujer cautiva. Ahora, esta joven ha dado a luz a un niño idéntico al. Dicho funcionario es indiscutiblemente. ¿Qué dirán ahora los esclavistas en defensa de la moralidad de un sistema que tolera semejantes monstruosidades? La respuesta fue instantánea, explosiva. Las familias nobles, muchas con secretos similares en sus propias genealogías, se unieron en torno al coronel, pero la presión social era demasiado fuerte. Las esposas de los nobles, encabezadas por doña Leonor de Valcárcel, que nunca había sido informada,
pero que sabía todo, comenzaron a aislarlo. El 5 de abril, en la misa dominical en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, Música, el coronel de Meyer, llegó con su familia para probar que todavía era respetable, pero cuando pasaron por la puerta, se hizo un silencio de hielo en la catedral. Las grandes familias volvieron la cara. Algunos se levantaron y salieron del templo. Fue una ejecución social en vivo. En una cultura donde la reputación lo era todo, el coronel acababa de ser declarado fuera de la ley. Mientras tanto, en la casa de la calle del cuartel, María seguía prisionera con su niño. Había sido vendida rápidamente a un ascendente de Santa Marta, alejado de ella, para evitar más problemas. Doña Petrona le traía comida una vez al día. No decía nada. El niño, aún sin nombre, lloraba. María lo amamantaba. Música, su humanidad desvaneciéndose hora tras hora. La élite cartagenera se enfrentaba a un dilema ético que revelaba las contradicciones en el corazón de su sistema. Música. Por un lado, la esclavitud era la base de su riqueza. Por el otro, ejemplos como el coronel demierraban la corrupción moral de un sistema que hacía a los seres humanos una propiedad. Las discusiones se avivaron en las tertulias, en los cafés del puerto, en el cabildo. El padre Gaspar Domínguez, párroco de la iglesia de Santo Domingo y confesor de muchas familias nobles, trataron de intervenir. Su situación era precaria. Debía condenar el incesto y la inmoralidad sin cuestionar la esclavitud misma, que la Iglesia proclamaba una institución divina. El 12 de Música, abril, convocó en privado al coronel de Mier en la sacristía. Allí, el militar de 52 años, Música encanecido, uniforme impecable pero rostro destrozado, trató de explicar lo inexplicable. Padre, no la toqué, no sabía que era mi hija. Solo aquel Música día de diciembre, y fue debilidad, ni siquiera hubo consumación. El cura escuchó, sin mostrar reacción. Había escuchado esa línea demasiadas veces. La esclavitud generaba estas tragedias con una regularidad mecánica. Y el niño, dijo el padre Domínguez, todos han reconocido su música semejanza contigo. Niegas la paternidad. El coronel se quedó callado. Música negar era llamar mentirosa a María, desacreditarla públicamente. Pero reconocerlo implicaba confesar que había embarazado a su propia hija, incesto técnico, musical, aunque no haya intención de sexo. La trampa estaba lista. El niño es mío, reconoció finalmente, pero de una noche anterior con la madre, antes de saber la verdad. María no es mi hija. Es mentira, un chisme de mis opositores políticos. Era una música mentira, pero era la única historia que podía darle una forma de escapar. El padre Domínguez suspiró. Ignacio, tienes que desaparecerla a ella y al niño. Véndelos lejos, en Panamá, en Ecuador. Mientras permanezcan aquí, el escándalo continuará. Aquella noche, don Sebastián Herrera fue visitado Música por el coronel. La conversación fue corta y despiadada. «Quiero que te deshagas de ella», dijo Demier. «Págale lo que quieras, pero que se vaya de Cartagena esta semana». Herrera asintió. Ya había hecho las conexiones. Un tratante de esclavos panameño había ofrecido buena suma por una esclava joven y letrada, de refinados modales. Algunos burdeles música de lujo en Ciudad de Panamá daban buen dinero por mujeres así. El niño, ya que era tan explícito, también podría venderse como sirviente doméstico. A María le comunicaron su destino. Al día siguiente,
doña Petrona le informó con voz indiferente que partiría en una goleta hacia Panamá en 3 días. El bebé se quedaría en Cartagena, en un orfanato de la iglesia. Por primera vez desde el nacimiento de su hijo, María se enfureció. Se golpeó los nudillos contra la puerta cerrada hasta sangrar. Gritó hasta quedarse sin voz. Lo amamantó con lágrimas rodando por su rostro arrugado. «No te van a quitar», le repetía una y otra vez. «No nos vamos a separar. Antes muertos. Si estas historias te tocan el corazón, ayúdanos a alcanzar a más personas suscribiéndote hoy». Pero María no era una víctima pasiva. Los años de humillación, el abandono de su padre, la violación psicológica del sistema que la había esclavizado, todo ello la había endurecido. Si iba a ser destruida, no lo iba a. Sería en silencio. Música. Las 2 noches siguientes, mientras doña Petrona dormía tras dejarle la cena, María escribió, con carboncillo sobre trozos de papel que tenía escondidos desde hacía meses, música. Escribió toda su historia, su nacimiento, la identidad de su padre, los años en la casa de Bahareque, como Rosa le había revelado antes de morir. Describió el día en que el coronel la atacó, confirmando lo que todos música sospechaban, y escribió sobre su hijo, el bebé que llevaba la sangre de su abuelo y padre. Cuando terminó, tenía 6 páginas de escritura apretada. Las cosió en el forro de su única muda de ropa, la que llevaría puesta en el música barco. El plan era peligroso, pero sencillo. Cuando llegara a Panamá, buscaría un periodista, un abolicionista, cualquiera que pudiera hacerle escuchar. La historia de una esclava, hija de su amo, embarazada por él, vendida, música, para encubrir el escándalo. Era dinamita política, pero antes de que pudiera. Pero cuando estaba a punto de llevar a cabo su plan, algo inesperado ocurrió. La noche del 16 de abril, 24 horas antes de que María fuera embarcada hacia Panamá, la casa de don Sebastián Herrera fue visitada. No eran policías ni compradores. Música. Eran 3 hombres encapuchados que habían entrado por la puerta trasera tras sobornar al guardia nocturno. Nunca se supo a ciencia cierta quién los envió. Otros afirmaron que fue el propio coronel de Mir quien acabó con el problema de raíz. Otros señalaron a doña Leonor, la esposa agraviada que necesitaba venganza. Alguien habló de rivales políticos que querían asegurarse de que María llegara viva a Panamá para declarar públicamente. La verdad murió con aquellos música hombres. Entraron a la habitación donde María dormía con el niño. Ella se despertó con manos rudas que la levantaban de la cama. Quiso gritar, pero una mano le tapó la boca. El niño se puso a llorar. «Cállate, o lo matamos primero», dijo una voz ronca. La sacaron por la puerta de atrás. Música cruzaron el patio, en el interior, y la subieron a un carruaje sin identificación. El bebé se quedó atrás, llorando en la habitación vacía. María se debatió con rabia animal. Mordió la mano que la amordazó, pero un golpe seco en la cabeza la mareó. El carruaje serpenteó por las calles adoquinadas de Cartagena en dirección a las murallas. Salió por la puerta del puente hacia los arrabales de Getsemaní. Allí, en un lodazal donde los pobres edificaban música, ranchos de caña, donde los cangrejos rebuscaban entre manglares, donde nadie preguntaba. El carruaje se detuvo. La bajaron semiconsciente. Uno de los hombres le susurró al oído: «Esto es lo que ocurre con las esclavas que olvidan su lugar. No eres hija, eres música, propiedad». La azotaron, no con furia, sino con eficiencia profesional, como a un animal rebelde.
Le rompieron 3 costillas, le destrozaron la mandíbula, le destrozaron la mano derecha música con la que escribía. Cuando terminaron, María era poco más que un amasijo sangrante, tirado en el barro. «Que los cangrejos acaben la labor», dijo uno antes música de volver a subir al carruaje. La dejaron por muerta, pero María no murió esa noche. El dolor la mantuvo consciente, respirando en jadeos cortos y húmedos. Con la mano izquierda, la única que aún le respondía, se arrastró música centímetro a centímetro hacia un grupo de ranchos cercanos. Dejó un rastro de sangre en el lodo. La mañana siguiente fue descubierta por Juana, una lavandera liberta que habitaba en uno de esos ranchos, con sus música 4 hijos. Juana gritó al verla, creyéndola un cadáver. Pero cuando María abrió la boca para hablar a través de la mandíbula destrozada, Juana, música, supo que estaba viendo algo peor que la muerte, un monumento a la maldad humana. La llevó a su rancho, le lavó la sangre con agua de manglar, le entablilló la mano rota con palos de caña, le dio una infusión de hierbas para el dolor. Por 3 días María deliró entre fiebres música, invocando a su niño, maldiciendo al coronel, rezando oraciones católicas mezcladas con las africanas que había aprendido de su madre. Mientras tanto, en la ciudad, la desaparición de María desató una nueva ola de rumores. Don Sebastián Herrera informó a las autoridades que la esclava se había fugado en la noche llevándose al niño. Una mentira ridícula. El bebé había aparecido solo en la habitación, pero nadie puso en duda su relato oficial. El coronel de Meyer se quedó callado, dejó de ir a fiestas, social, se encerró en su casa. Bebía hasta caer rendido. Sus hijos, ajenos a la historia, pero conscientes del escándalo familiar, se avergonzaban de portar su apellido. En los círculos liberales, la desaparición de María confirmó las música peores sospechas. Don Esteban Márquez lanzó otro panfleto. La principal testigo de los abusos de cierto militar ha desaparecido. ¿En una fuga? Todos sabemos que las esclavas música no tienen a dónde ir. ¿Huir? O la explicación más simple que ha sido silenciada para siempre, por aquellos que no pueden soportar que sus delitos salgan a la luz. La ciudad se dividió en 2 facciones irreconciliables. Los conservadores acusaron a los liberales de inventar mentiras para tomar el poder. Los liberales denunciaron la hipocresía moral de un sistema que toleraba tales atrocidades. Las tensiones aumentaron y estuvieron a punto de llegar a las manos. El 25 de abril, 9 días después de la golpiza, María finalmente pudo hablar lo suficiente. Claridad para explicarle a Juana lo que había pasado. Música. Le contó sobre el coronel, sobre el bebé, sobre la golpiza, sobre los papeles cosidos en su ropa. Juana, analfabeta pero astuta, supo que tenía en sus manos algo música, capaz de alterar el curso de la historia. Necesitas a alguien que lea eso y lo publique. Lee. Música dijo: conozco a un hombre, un periodista liberal. Se llama Antonio Obregón. Es blanco, pero detesta la esclavitud. Si le enseñas esos documentos, él hará que tu historia se vuelva viral. Conozca. María asintió. La venganza era ahora su único alimento. Antonio Obregón era un tipo raro en la Cartagena de 1844, hijo de comerciantes españoles. Había pasado los años revolucionarios de 1830 estudiando en Europa. Música. Había leído a los abolicionistas franceses e ingleses. Había escuchado los debates sobre derechos humanos. Había regresado a Colombia convencido de que la esclavitud era una mancha moral insostenible. Cuando Juana llegó a su pequeña imprenta en Getsemaní, con María,
que caminaba apoyada en música un improvisado bastón y con el rostro aún magullado por los golpes, Obregón supo enseguida que tenía entre manos una historia explosiva. Leyó los 6 papeles que María había escrito. Su rostro pasó de la concentración al asombro, a la rabia contenida. Cuando terminó, miró a María con respeto. «Música. Esto va a causar un terremoto», dijo. «¿Estás segura de que quieres que esto se publique? Serás el centro del huracán. Te van a perseguir, te van a difamar. Tal vez te intenten matar de nuevo». María, con la mandíbula todavía hinchada, respondió con dificultad, pero con absoluta certeza. «Ya trataron de matarme. Ya me quitaron a mi hijo. Ya me quitaron todo. Solo me queda la verdad. ¡Púlvela!». Obregón pasó 2 música-días transformando los garabatos de María en un extenso y mortal artículo. Música. No dejó nada fuera. La violación de Rosa por el coronel, el alumbramiento de María como esclava de su propio padre, los años de encierro, el intento de abuso, el embarazo, la separación del bebé, la paliza para callarla. Añadió testimonios corroboradores de Juana, doña Petrona, que finalmente cedió ante la amenaza de ser denunciada como cómplice, música y otros esclavos domésticos que habían presenciado fragmentos de la historia. El artículo se llamó «Los frutos envenenados de la esclavitud, el testimonio de María de los Remedios, hija y esclava». Fue lanzado el 30 de abril en El Demócrata. 4 páginas enteras. Obregón mandó imprimir 3,000 ejemplares más, pues sabía que se agotarían en un abrir y cerrar de ojos. Tenía razón. Al mediodía, toda Cartagena había leído o escuchado leer el artículo. Las reacciones fueron instintivas. En las plazas, ciudadanos se enfrentaron en discusiones acaloradas, unos defendiendo al coronel como víctima de una conspiración política, otros exigiendo su arresto inmediato. Las mujeres nobles, muchas de ellas conscientes de tener medios hermanos, esclavos en sus propias casas, vieron en el artículo un reflejo incómodo de sí mismos. El coronel Ignacio de Mier, al leer el artículo, se desmayó. Sus hijos lo hallaron en su estudio llorando sin control, disculpándose con nadie en especial. Su esposa, doña Leonor, tomó una medida extrema. Empacó sus cosas y se fue con sus hijos de vuelta a la hacienda familiar en Turbaco, dejando públicamente al coronel. «No pasaré ni un día más, música, bajo el mismo techo que ese hombre», anunció ante las familias amigas. Fue un divorcio social total. Las autoridades civiles, música y religiosas tuvieron que intervenir. El gobernador provincial, con la opinión pública indignada moralmente, ordenó música una investigación formal. El padre Gaspar Domínguez convocó un tribunal eclesiástico para juzgar las acusaciones de inmoralidad grave, pero había un problema legal. María seguía siendo técnicamente una esclava. Su palabra no era admisible en un tribunal. No podía acusar criminalmente a su amo o antiguos dueños. Música. El sistema que la había victimizado también le negaba la justicia. Ayúdanos a difundir estas historias. Antonio Obregón supo que tenía que cambiar de táctica. No podía ganar justicia para María en el sistema, pero podía usar su caso para golpear al sistema. Preparó una serie de reuniones públicas en Getsemaní, el barrio popular donde residían libertos y esclavos urbanos, y llamó a María a testificar, a narrar su historia con sus propias música-palabras. Los primeros encuentros atrajeron a 50 personas,
luego 100, luego 300. María, su rostro desfigurado como evidencia de la brutalidad del sistema, música, decía con voz temblorosa, pero no rota, su historia y la de su madre Rosa, la de todas las mujeres esclavas que habían sido violadas, la de los hijos de violaciones, criados como esclavos por sus propios padres. Su relato se convirtió en el alegato más contundente contra la esclavitud que jamás había oído Cartagena. Música. No eran teorías abstractas sobre derechos humanos. Era carne, sangre, dolor real. El movimiento abolicionista, hasta entonces periférico en Cartagena, estalló. Comerciantes que habían sido neutrales comenzaron a tener dudas éticas sobre su participación en el tráfico de esclavos. Jóvenes música profesionales se afiliaron a las sociedades abolicionistas. Incluso algunos sacerdotes música desafiaron la postura oficial de la Iglesia y comenzaron a predicar contra la esclavitud desde música a sus púlpitos. El coronel Ignacio de Mier, totalmente aislado, renunció a sus grados militares el 10 de música mayo. Fue una renuncia obligada, pero disfrazada de voluntaria para mantener las formas. Se encerró en su casa del Centro Música Histórico. Solo le atendía un viejo sirviente. Dejó de comer, dejó de dormir, se consumió en culpa y vergüenza. Mientras, María recuperaba fuerzas físicas, pero perdía algo más. Su hijo estaba en el orfanato de la iglesia. Don Sebastián Herrera había entregado formalmente la custodia del niño a la iglesia para quitarse de encima la responsabilidad. María intentó reclamar sus derechos de madre, pero legalmente no tenía ninguno. Es propiedad de la iglesia. Ahora, le comunicó un oficial compungido, será educado cristianamente. Se le enseñará un oficio. Deberías alegrarte de que le vaya mejor que a ti. Esa última palabra rompió algo en María. Toda la rabia, todo el activismo, toda la valentía se desvaneció al darse cuenta de que después de todo no iba a recuperar a su hijo. El sistema era más grande que él, más fuerte que su palabra, más despiadado que cualquier música sentido de justicia. La historia tuvo varios finales, todos malos. Música, en la forma tradicional. El coronel Ignacio de Mier y Terán falleció el 3 de junio de 1844, apenas 2 meses después del nacimiento del bebé que provocó su caída. La razón oficial fue fiebre palúdica, pero todos conocían la verdad. Se había dejado morir de hambre y desesperación. Su funeral fue pequeño. Solo sus 3 hijos asistieron con rostros estoicos que disimulaban alivio tanto como dolor. Fue sepultado en el cementerio de Manga, alejado de la cripta familiar de los Valcárcel, negándosele incluso muerte el respeto que había buscado en vida. En su testamento dejó una gran cantidad de dinero para el niño del orfanato. Especificó que debía ser criado como un hombre libre cuando creciera. Música. Era su última expiación por una culpa imposible de redimir. A don Sebastián Herrera le fue retirada la licencia de tratante de esclavos por la opinión pública. Nunca fue acusado formalmente de ningún delito, pero su negocio se derrumbó cuando la gente empezó a evitarlo a la vista de todos. Se trasladó a Barranquilla en 1845, donde intentó transformarse en negociante de textiles. Murió en 1851, en la ruina, el mismo año en que Nueva Granada abolió oficialmente la esclavitud. Música. Antonio Obregón siguió ejerciendo el periodismo y se convirtió en una de las voces del abolicionismo colombiano. El caso de María de los Remedios se transformó en su principal arma oratoria. Lo citaba en discursos,
lo reimprimía en folletos, lo transformó en un ícono de todo lo que estaba mal en el sistema esclavista. Cuando finalmente se aprobó la ley de abolición en 1851, música, muchos le dieron crédito a su periodismo por influir en la opinión pública. El bebé, el niño sin nombre de la sangre compartida de una tragedia multigeneracional, fue bautizado por las monjas del orfanato como Música José de los Remedios. Creció sin conocer nunca la identidad. Igualita a sus padres. Le dijeron que su madre había muerto al dar a luz, que su padre era desconocido, una mentira compasiva para salvarlo de su pasado. José se educó en la iglesia, música para ser sacerdote. El hijo de incesto y violación llegó a ser sacerdote católico. Se ordenó en 1865, a los 21 años. Estuvo en parroquias rurales del interior de Música Colombia, donde nadie sabía quién era. Fue, según sus feligreses, un hombre bueno, preocupado por los música más pobres y excluidos. Murió en 1889, sin herederos, llevándose a la tumba Música una historia que nunca llegó a conocer del todo. Pero el destino más complicado lo vivió María de los Remedios. Tras la muerte del coronel y la aparición de su Música Testamento, María se transformó en una figura pública a la fuerza. Técnicamente seguía siendo una esclava. La mansión había vuelto a ser propiedad del Estado tras la muerte del coronel, pero nadie se atrevía a poner un pie en ella. Se atrevió a reclamarla o venderla. Era una especie de limbo legal, ni libre ni totalmente esclava. Estuvo en su casa varios años, lavando ropa, subsistiendo. Música. Las heridas de la paliza nunca cicatrizaron. Su mano derecha quedó lisiada de por vida, impidiéndole escribir. Su mandíbula se soldó mal, lo que le dejó problemas para hablar. Cojera en una pierna que nunca fue tratada. Se convirtió en un recordatorio viviente de los efectos del esclavismo. Música. La gente se lo señalaba por las calles de Getsemaní, unos con piedad, otros con morbo, otros con rabia, música por alterar el orden social. En 1847, una sociedad abolicionista de Bogotá le propuso comprarle formalmente su libertad y llevarla a la capital para que diera su testimonio ante el Congreso. María rehusó la invitación. Ya no quería ser el emblema de nada. Solo deseaba existir, invisible, olvidada. Ya les conté, le dijo a Antonio Obregón cuando intentó persuadirla, que hagan con ella lo que quieran. Yo solo quiero paz. Pero la paz no llegó. En 1850 música, cuando los debates sobre la abolición estaban en su punto más álgido, María fue hallada muerta en el rancho de Juana. Solo tenía 26 años. La causa oficial fue fiebre tifoidea, pero Juana siempre dijo que María simplemente había dejado de vivir. El cuerpo se rinde cuando el alma ya no encuentra motivos para seguir. Fue sepultada en un cementerio musical de libertos en las afueras de Cartagena. Antonio Obregón costeó una pequeña lápida de piedra en la que mandó grabar simplemente María de los Remedios, 1824 a 1850. Su testimonio transformó Música Colombia. Un año después de su muerte, en 1851, el Congreso de Nueva Granada expidió la ley de manumisión, que decretaba la libertad de todos los esclavos. La ley no entró en vigor plenamente hasta 1852, pero supuso el fin oficial de la esclavitud en Colombia. En las discusiones en el Congreso,
Varios diputados mencionaron el caso de María de los Remedios como ejemplo de por qué el sistema debía ser abolido. El escándalo que sumió a Cartagena en 1844 acabó favoreciendo música sin querer y por caminos retorcidos, transformaciones estructurales que nadie podía prever. La tragedia personal de María se transformó, a pesar de sí misma, en un acto político, música. La historia de María de los Remedios nos lidia con realidades incómodas sobre los sistemas de opresión. No fue una heroína que venció la adversidad. Fue una víctima música que sobrevivió lo suficiente para dejar su testimonio y ese testimonio sobrevivió más que ella. Su vida fue despojada de dignidad, de libertad, de maternidad, de todo lo que hace a la vida humana soportable. Pero su voz, grabada en esas 6 páginas a carboncillo, rompió el silencio que la esclavitud música trataba de imponer. Cartagena nunca se olvidó por completo del escándalo de 1844. Se volvió una de esas historias que las abuelas cuentan bajito, una vergüenza compartida que habla de un pasado que quieren olvidar, pero que aún reverbera en las estructuras sociales de Colombia. La esclavitud fue abolida, música, pero las jerarquías raciales, las desigualdades económicas, la violencia contra las mujeres, el abuso de poder institucionalizado, todo aquello que se combinó para destruir a María, sobrevivieron en nuevas formas. Música. Su historia no es solo historia, es un eco de patrones que se repiten cuando permitimos que algunos seres humanos sean tratados como menos que humanos. El bebé que nació aquel marzo de 1844, con sus ojos grises y su piel demasiado blanca, fue la chispa música involuntaria de una crisis que reveló las contradicciones en el corazón de una sociedad edificada sobre la esclavitud. Su mera presencia era una refutación del sistema que lo había creado, engendrado. Y María, la esclava encinta, la hija del coronel, música, pagó con la vida por exponer lo que todos conocían, pero nadie deseaba reconocer, que la esclavitud no era simplemente un sistema económico, sino una máquina de muerte humana que devoraba a sus propios vástagos. Si te conmovió esta historia real y crees que estas verdades históricas no deben olvidarse, compártelo y suscríbete para más historias que rescatan las voces olvidadas de la historia. No,